Les damos nuevamente la bienvenida al primer Congreso Internacional de Derecho para la Minería, en este caso al tramo final ya del Congreso, donde nos convoca un panel sobre los objetivos de desarrollo sostenible, una temática distinta, con la cual los abogados tal vez no estamos muy familiarizados, pero que es cada vez de más importancia para la empresa para las empresas mineras, en razón de la demanda que las sociedades le vienen dando a las empresas respecto de comprometerse responsablemente en temas comunitarios, en temas ambientales, en temas sociales y demás. De manera que esperamos que este panel pueda ser de utilidad para todos. Les voy a pasar a presentar. Primero quisiera agradecer a los auspiciantes, en realidad, que son quienes están haciendo posible que estemos reunidos en este congreso, así que corresponde, antes de pasar al panel, agradecerles. Son Glencore Pachón, Minera Exar, Minera Santa Cruz Newmont, Pan American Silver Argentina, Patagonia Gold, Veladero, Yamana Gold, Alfaro Abogados, Basáñez Videla, Becar Varela, Drujú, Deloitte, Ernst & Young, Marvalo Farrell y Mayral, Mitrani Caballero Ruiz Moreno, Randall Legal, PricewaterhouseCoopers y la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. A todos los auspiciantes les agradecemos muchísimo por su participación. Sin ella, este congreso no sería posible. Así que nuestro agradecimiento en ese sentido. Y ahora sí pasamos al panel y les presento a los profesionales que lo van a moderar y que van a llevarlo adelante, y después quedará el panel en manos de ellos. Paso a presentar a Roberto Fortunati. Roberto es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y profesor de Fusiones, Adquisiciones y Financiación de Proyectos de la Maestría en Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés. Roberto también se desempeña como en el estudio Becar Varela, donde es socio y miembro de su comité ejecutivo. Acompaña a Roberto en la moderación del panel la doctora Marcela González.
Marcela es abogada por la Universidad de Buenos Aires, posee un máster en Derecho de los Negocios de la Universidad Austral y un Executive MBA por la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente se desempeña como Senior Director of Corporate Affairs en Argentina de Yamana Gold Corp. Roberto, Marcela, queda el panel en manos de ustedes. Roberto, estás en mute, Roberto. Con Marcela queremos empezar agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado hasta acá en este primer congreso de IADEM, así como a nuestros auspiciantes. La verdad es que este panel, que esperamos que puedan disfrutarlo tanto como hemos disfrutado los anteriores en estas 3 jornadas que llevamos juntos, es un tema de gran actualidad. Como dijo Néstor Rigamonti, es un tema que cruza de manera transversal probablemente la totalidad de la industria y la actividad económica hoy en día, y es un tema indudable y gran actualidad. Es decir, los objetivos de desarrollo sostenible son temas críticos para abordar esta temática de cómo logramos un modelo de desarrollo amigable para las personas y para el ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Hay un acuerdo a nivel de Naciones Unidas. El gran tema es el cómo lo logramos. Sobre esta agenda, conocida como Agenda 2030, van a hablar nuestros panelistas. Lo importante es destacarles que en IADEM consideramos importante abordar esta temática, no los 17 objetivos en sí, sino algunos de ellos. Nos pareció que era importante lograr o tener una primera introducción al tema y abordar algunos aspectos del gran universo del cambio climático, tener una clara idea de cómo reportar, cómo hacerlo, la importancia que tiene el reporte, de los objetivos que puedan lograrse y aún de los que faltan. Y finalmente, y no menos importante, la perspectiva de género, es decir, el rol de la mujer en la minería. Y ahora sí, Marcela, si te parece, podemos presentar a nuestros 3 panelistas y dar comienzo. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Para nosotros es una alegría muy grande poder compartir con todos los que nos están escuchando del otro lado. No tenemos caras, pero sí sabemos que están presentes y nos están acompañando. Tenemos una adhesión muy grande, es una alegría. Y también es una alegría poder cerrar este ciclo que salió muy bien. Entonces, con esa alegría voy a presentar a nuestros 3 expositores que realmente manejan los temas y estamos muy contentos de que estén acá, así que antes de presentarlos, les quiero dar las gracias a nuestros 3 expositores por estar acá, y ahora vienen las presentaciones. Por un lado está Emilia Romero. Emilia es abogada, trabaja en Rigau Consultores. Emilia se especializó en Derecho Ambiental en la Universidad Complutense de Madrid. También Emilia hace ya unos años que se dedica al tema de sustentabilidad, y al alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como programas de responsabilidad social empresaria en esta firma de consultores Rigau. Realiza asesoramiento para el cumplimiento de legislación con foco en su expertise, que es la cuestión ambiental, para la factibilidad y la realización de proyectos, siempre desde la perspectiva legal ambiental. Esa es su contribución. Trabaja en la implementación de certificaciones de Rainforest Alliance Certified para la industria hotelera, y también en programas y estrategias de sustentabilidad. Por otro lado, con nosotros también va a estar Aaron Speck. Aaron es de Canadá, tenemos un público internacional. Aaron es director de Yamana Gold Corporation, licenciado en antropología de St. Francis Xavier University, posee un máster en International Development por Dalhousie University y un máster, un International MBA de Schultz Business School. Aaron es director en Salud, Seguridad y Desarrollo Sostenible en Yamana Gold, como les mencionaba. Ya desde hace unos cuantos años, en 2015 se unió a la compañía, y antes se desempeñó en IAM Gold, en Big Water Resources, en Canadian Business for Social Responsibility. Trabajó también en varias ONGs canadienses,
y peruanas, incluyendo Stephen Lewis Foundation y Coady International Institute. También ampliando la presencia internacional, tenemos con nosotros a Lucía Valenzuela Urbina. Lucía es de Guatemala, es funcionaria de Pan American Silver Corp. Ella se especializa en temas de derecho constitucional y derechos humanos. Es egresada de la Universidad Rafael Landívar y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Posee un máster en Business Administration and Finance de la Universidad Francisco Marroquín. También posee un máster en Criminología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dentro del expertise de Lucía, en los temas que nos convocan, y su experiencia fue letrada en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y profesional visitante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es fundadora del estudio Advocacy for Business and Human Rights y actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento de Derechos Humanos en Pan American Silver. Así que gracias nuevamente a nuestros 3 expositores por compartir este panel con nosotros. Y bueno, ahora le damos la palabra a Emilia, que ya está ahí en línea para arrancar con su presentación. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, perfecto. Ante todo, agradecerles un montón el espacio que nos dan para poder transmitir esto de objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Roberto, Marcela y a IADEM. Y con ganas también de escuchar a mis compañeros de panel, a ver sus experiencias. Yo un poco lo que fui pensando el desarrollo de esta presentación es en 3 partes. Primero una introducción a los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En una segunda parte hablar de minería y sustentabilidad, para después poner la lupa en lo que es el ODS 13, que es Acción por el Clima. Tal cual me presentaron, soy de consultora, así que un poco acompañamos a estas empresas en el camino de sustentabilidad, y eso es un poco la visión que quiero dar. A ver cómo podemos tener estos ODS y usarlos como aliados, como herramienta para diferentes cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Entonces, ante todo, quiero arrancar leyendo la definición de desarrollo sostenible, que es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para atender sus propias necesidades. La siguiente, por favor. Hablando directamente de los objetivos de desarrollo sostenible, son estos 17 que probablemente todos ya hayamos visto en algún momento, en algún reporte, no solamente de la industria, sino en cualquier lado uno se pudo haber encontrado con alguno de estos 17. Lo siguiente, por favor. Me pareció interesante mostrar esto, cómo los objetivos de desarrollo sostenible vienen a reemplazar o a continuar el trabajo que hicieron los objetivos del milenio. Podemos empezar a ver que se abren ejes diferentes, que el eje planeta, que antes se veía como eje planeta en cuidar de una manera sustentable el medio ambiente, empieza a abrirse y a diversificarse y estar hablando específicamente de un punto o de otro, estar hablando de ecosistemas acuáticos, estar hablando de cambio climático, de acción por el clima. Y después surge este eje de prosperidad, que acá me parece que las empresas pueden hacer bastante foco, donde pueden trabajar no solamente en estos, pero sí, por ejemplo, el 8, que es trabajo decente, es algo que directamente va a las empresas. Me parece que eso es uno de los grandes aportes que tiene, y los grandes cambios, cómo se empiezan a visualizar los objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente. Es también interesante ver que este es un resultado de un proceso participativo, en los cuales se escucharon muchas voces diferentes. No fue una bajada, sino una construcción. Y así es como se terminan dando estos 17 objetivos y las metas acordes. No son jurídicamente vinculantes, aunque los países toman estos ODS, esta Agenda 2030, y los toman como propios y empiezan a alinear las políticas nacionales, empiezan a fijarse no solamente las estrategias, sino el norte en el que van a tomar. Pasamos a la siguiente, por favor. Son estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS,
y que están también, hay 169 metas, y que involucran múltiples actores. Y cuando hablamos de involucrar a múltiples sectores, es que desde el principio tenemos que tener la noción que para alcanzar estos objetivos y estas metas particulares, necesitamos que todos nos involucremos. Y cuando hablamos de todos, estamos hablando de los gobiernos, y estamos hablando del sector privado, de los organismos internacionales y de la sociedad civil. Necesitamos que todos, que esto llegue a todo el mundo, y que todo el mundo haga su parte del trabajo, y que esté trabajando para concretar estas metas. Acá vamos a ver las 3 patas en las cuales nos vamos a basar, siempre la inclusión social, la parte social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico. Y los 3 principios fundamentales es el carácter indivisible e integrado, la universalidad y no dejar a nadie atrás. Quiero hacer hincapié con el carácter indivisible e integrado. Muchas veces cuando se trabaja, bueno, esta visión desde la empresa, ¿no? Que parece que estamos trabajando en solamente uno de los ODS, en realidad, cuando uno hace lupa, se empieza a dar cuenta que está aportando un montón de otros ODS, o un montón de otras metas. Es imposible pensar en uno solo de estos ODS, si no es pensado que están interconectados y relacionados entre ellos, y donde aportamos y estamos trabajando en uno, en realidad estamos trabajando, si lo empezamos a analizar, estamos aportando a muchos otros objetivos. Orienta las políticas de desarrollo mundiales y las prioridades, y eso también nos da un norte hacia dónde estamos yendo, y no solamente a dónde va la empresa, sino a dónde está yendo el país, y a dónde está yendo la agenda global, básicamente. El siguiente, por favor. Este plan de acción global, como decía recién, es esta hoja de ruta, y que si vamos concretamente a cómo aplica a las empresas, podemos pensar que ordena las estrategias de sustentabilidad. Tenemos que pensar que todos tenemos estas estrategias de sustentabilidad, y lo que nos da es una nueva codificación, una nueva manera de comunicarlo, un lenguaje común que nos facilita la posibilidad de acceder a otros, que accedan a nuestro mensaje, y leer todo en clave ODS, y empezar a entender dónde es que podemos aportar mayormente. Evidentemente no todas las industrias pueden aportar igual a cualquier ODS, pero sí que hay algunos, y algunos son más obvios, donde las empresas pueden llegar a aportar, pero sí se pueden aportar a varios, y sí se pueden abrir este juego. Y eso es lo que hace, ordenar las estrategias y dar un norte hacia dónde se está yendo, una hoja de ruta. Conecta las estrategias de las organizaciones con las prioridades mundiales, como decía, y identifica oportunidades. Y lo que es interesante también, y quiero destacar, es que no está señalando, no vienen a señalar lo que se está haciendo mal, sino que vienen a ordenar y a ordenar lo que se está haciendo bien. Y eso parece como una herramienta realmente interesante, los ODS. La siguiente, por favor. Bueno, cerrando un poco en este primer segmento, vamos ahora a minería y sustentabilidad. Acá creo que falta como una parte que no sé si, bueno, pero no importa, lo voy a decir. A un costado tenemos la famosa licencia social para operar, y quiero hacer un poquito hincapié en esto, brevemente, con el tiempo que tengo, pero para entender que las operaciones, y concretamente para la minería, se encuentran localizadas en zonas de alta sensibilidad socioambiental, tienen una fuerte presencia en el entorno, tienen un carácter controversial, dado a la alta visibilidad, mayor demanda de los stakeholders y regulaciones crecientes. Ahora, podríamos decir que nosotros cumplimentamos la parte legal y los permisos y las habilitaciones que requerimos, pero con eso no es suficiente, necesitamos algo extra, que no es un papel, que no es un documento formal que nos van a entregar y que es a perpetuidad, sino que es algo que tiene que ir trabajándose, y es esta licencia social. Para operar, que no las otorgan, y debe trabajarse, o sea, debe trabajarse para que nos los otorguen, y debe trabajarse para mantenerse. Las condiciones van variando y los grupos de interés se van modificando o se van variando, no todos tienen los mismos intereses, pero el trabajo de las empresas es sostenerlo, es mantenerlo, seguir haciéndolo, es mantener el diálogo, que es una de las herramientas poderosas. Nosotros en la práctica, y por esto quería traerlo un poco a colación, lo de licencia social, vemos que los ODS son una herramienta muy poderosa,
que tenemos, no solo para comunicarnos y empezar a hablar este mismo lenguaje, sino para tener un diálogo particular, una visibilidad, cómo es que nosotros visibilizamos el trabajo que se hace, de una manera articulada y con diálogo. Me parece que más adelante en otros paneles van a hablar un poco más de esto, de también cómo uno reporta y cómo uno comunica. La siguiente, por favor. Concretamente, quería destacar ahora entender que los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, como decía antes, están interrelacionados y el juego de cómo uno puede ir aportando a uno y al otro se va a dar de diferentes maneras de acuerdo en qué etapa de la explotación minera. No es lo mismo la explotación propiamente dicho, si estamos en una etapa explorativa. En todas las etapas sí se puede trabajar en los ODS, y se puede alinear nuestras estrategias y nuestras políticas y qué es lo que estamos haciendo. Y después quiero destacar que es verdad que los ODS se puede ver como más palpable, por decir de algún modo, o es más fácil alcanzar o estar haciendo programas en las actividades centrales, pero después también la necesidad de establecer colaboraciones y alianzas, y poder hacer más fuerte el trabajo que estamos haciendo, y poder aliarse con otros actores en los puntos en los cuales podemos fortalecer el trabajo, o en los puntos en los cuales uno no maneja tanto. Eso me parece interesante, no solamente por el ODS 17, que es más metodológico, por decirlo de un modo, sino porque es transversal a todos los objetivos. Asimismo, y para hablar propiamente de la sustentabilidad, que también está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, hay herramientas, guías, estándares que podemos encontrar para las industrias en general y el sector privado, pero también particularmente para la minería, estándares como el Towards Sustainable Mining, en los cuales nos dan principios de sustentabilidad, en los cuales la empresa puede estar alineando o estar alineándose. La siguiente, por favor. Bueno, concretamente, líneas de acción de responsabilidad social y sustentabilidad donde pueden trabajar es el relacionamiento con grupos de interés, relacionamiento también con el desarrollo local, cadena de valor, los proveedores, transparencia, desarrollo de estándares propios, y la incorporación, como dijeron antes, de los aspectos sociales y ambientales a la gestión transversal de los negocios. Pensarlo desde que aparezcan en la agenda del directorio hasta atravesar todo el negocio. Y los impactos esperados, si se hace un trabajo de fortalecimiento de la reputación y posicionamiento, anticipación a cambios regulatorios, disminución de la conflictividad y minimización de los riesgos. La siguiente, por favor. Ahora entrando un poco a cambio climático, me avisan si estoy muy sobre el tiempo, me queda poco, por favor, pero voy a pasar a cambio climático y el ODS 13. No puedo hablar del ODS 13 sin hacer una breve referencia al Acuerdo de París. Es un acuerdo global de carácter vinculante, es un enfoque integral. No solamente van a estar hablando de no superar los 2 grados en relación a la era preindustrial, que sería como el objetivo primordial, pero estamos hablando de un montón de consecuencias y de sectores vulnerables que pueden ser impactados, de medidas de adaptación y de mitigación que deben tomarse, y de la necesidad de desarrollarse, de un desarrollo económico con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. La siguiente. Ahora entrando acción por el clima, para hacer un buen análisis de materialidad, hay que reconocer lo que es importante para las empresas, lo que también es importante para los grupos de interés, el reconocimiento, y hablando particularmente del 13, el reconocimiento del fenómeno es desde donde tenemos que partir, y de los impactos que puede tener el cambio climático, de las acciones y de los programas que pueden tener las empresas. Hay que pensar, lógicamente, que no todas las empresas van a manejar el ODS de la misma manera, ya que la localización y las particularidades de cada explotación, de cada operación, son diferentes.
y tampoco las reacciones o los programas o las estrategias que se van a adoptar van a ser iguales, porque hay dos tipos de fenómenos: los cambios graduales a los cuales hay que ir adaptándose, y los aumentos de la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos. El cambio climático tiene como una doble carácter, un objetivo muy importante, pero a su vez es un factor, es un jugador en contra, es el que está dificultando el alcance de los ODS planteados. Por eso es muy importante encararlo. La siguiente, por favor. Para hablar brevemente y dar algunos ejemplos de acciones que se pueden tomar: reducciones de las emisiones. Esto implica eficiencia en el uso de energías, en eficiencia también en el transporte, participar de diálogos y de intra y cross industria, estar hablando y estar compartiendo experiencias, mediciones y anticipación, eventos y consecuencias del cambio climático, así como apoyarnos en modelos climáticos en los cuales están trabajando la comunidad científica, y poder ver que hay que desarrollar proyectos desde el diseño, pensando en estos cambios climáticos, en estos fenómenos que se pueden llegar a dar debido al cambio climático. Se pueden trabajar en programas y capacitación disculpen, destinados a comunidades y a trabajadores, en planes de emergencia destinados a comunidades, y empezar a ver todas estas oportunidades de innovación tecnológica. Para cerrar un poco, quiero destacar algunos puntos, si tengo tiempo, me dicen, pero entender esto, que los ODS, utilizarlo como una herramienta poderosa que son, no solamente para alinear, ordenar, comunicar de una manera eficiente, cuáles son las estrategias de sustentabilidad, y no solamente comunicar, sino gestionar, que eso es lo importante. Empezar a animarse a meterse no solamente en los objetivos, sino en las metas, y empezar a trabajar sobre estas. También pensar los objetivos de desarrollo sostenible como una herramienta poderosa, como dije anteriormente, para que nos otorguen y poder mantener la licencia social para operar. Y dos últimos puntos, que es anticipatorio de regulaciones. Nosotros sabemos para dónde está mirando todos, dónde están mirando todos estos actores que nombramos anteriormente. Entonces, si yo puedo prever dónde va mi regulación, tengo un poder de adaptación. Y así como para poder acceder a fuentes de financiamiento internacional, que también estamos todos en la misma agenda, estamos todos mirando lo mismo. Estos requisitos sociales, ambientales, están empezando a ponerse en manifiesto en las necesidades nuestra para poder acceder a este financiamiento. Bueno, con eso creo que tengo la presentación. Cualquier duda, estaremos en la parte de preguntas, creo. Gracias, Emilia. Gracias No, por favor. Muy buena la presentación. Gracias. Bueno, y ahora le damos la palabra a Aaron. Gracias, Aaron. Hola, gracias. Disculpe en avance por mi español. Voy a hablar un poco hoy sobre el repensamiento del diálogo alrededor de los ODS. Específicamente en la siguiente diapositiva, por favor. Voy a hablar sobre mi perspectiva, que es mi perspectiva de la oficina corporativa de Toronto, porque por el último 15 años más o menos en mi rol, yo estaba la persona hablando directamente con los analistas de inversión alrededor de preguntas de salud, seguridad, medio ambiente y relaciones comunitarias. Y he visto el crecimiento de esta área que se llama en inglés ESG, Environment, Social Governance, ambiental, social, gobernanza. En el último 2 años, este crecimiento
fue el más rápido, el más grande que he visto en toda mi carrera. Porque hay bastantes factores que no voy a analizar, pero es la primera vez en mi carrera que el CEO, el director de la Junta de Directores, está preguntando no por un diapositiva, pero por reportes grandes con todos los detalles. Y una observación de este crecimiento de ESG o ASG es un crecimiento de presión de reportando sobre o alrededor de los ODS. Eso fue, en mi opinión, en general, muy positivo, pero falta también una perspectiva muy importante. Y voy a hablar de este paso muy importante que falta de la discusión. La siguiente, por favor. Específicamente cuando estamos hablando de la reputación, empresas reportando en contra de y reportando alrededor de los ODS y la presión que viene de la comunidad de inversionistas. Hay dos maneras en que las empresas pueden reportar. La primera, que es el más común, es alrededor de los impactos de alto nivel. Es enfocado en los inputs, ingresos, insumos, etcétera, como el número de empleados o obras que están creados, ingresos fiscales, por ejemplo. Y básicamente es una demostración al trabajo que estamos haciendo directo o indirectamente en el campo. Es fácil para reportar eso y es muy obviamente porque es los inputs, no sé cómo traducir esta palabra. El segundo opción o el segundo manera en lo que las empresas pueden reportar es sobre los impactos y los resultados del trabajo. Y el presión para enfocar en esta área está crecimiento, it's increasing. ¿Y qué quiero decir exactamente sobre eso? Es, como dijo, es enfocado en resultados. Por ejemplo, los cambios de niveles de educación a 3, 5, 10 años, de cambios de salud en las comunidades alrededor de la mina. Hay muchos desafíos en la colección de datos. Cuestan mucho más tiempo, recursos humanos, dinero. Y es necesario que hace mucho más colaboración con las autoridades y también la atribución es muy difícil. Podemos hablar sobre eso por algunas horas, pero he tenido conversaciones con bastantes personas enfocado en esta área, expertos en este campo, y la única cosa que puedo decir sobre eso es que es muy difícil para conectar inversiones
a los resultados. Por ejemplo, si hay un disminuido de desnutrición en la comunidad. ¿Es por qué de un programa? ¿Es por qué de un factor de un cambio de policía, del gobierno provincial? No sabemos, es muy difícil y eso es uno de los desafíos. La siguiente, por favor. Pero si queremos discutir y responder a esta demanda para reportar sobre el segundo categoría, tenemos que discutir un paso muy importante. Y tenemos que preguntar estas dos cosas. ¿Cómo beneficia a las comunidades y dónde está el voz de la comunidad en este proceso? Y si estas preguntas no están de frente del proceso de reportación, vamos a perder el punto clave de los ODS. La siguiente, por favor. ¿Y qué es este paso perdido? Últimamente es un plan comunidad. Y aquí tengo dos expresiones que utilizamos en inglés, no sé si traducen bien en español, pero mucha gente en negocios dicen lo que mide importa. What gets measured matters. Pero al mismo tiempo, dicen un artículo de Harvard Business Review, es una lista de objetivos, no es una estrategia. Y al nivel comunitario, una lista de los ODS con un plan es eso exactamente. Y hay dos factores de un plan exitoso donde quiero enfocar. La primera es la orientación del plan. Si la orientación es resultados y el plan, para tener un pedazo de papel, no vamos a excitar. Si es un diálogo que está enfocado en un proceso, vamos a tener mucho más éxito. Y en eso va mano con mano con el segundo punto, es que las empresas tienen que alejarse al centro de desarrollo. Y quiero explicar un poco más sobre este segundo punto. La siguiente, por favor. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con eso? Tradicionalmente, las empresas, no sé cómo se dice, pero han sido como padrinos en nuestras comunidades. No quiero decir eso en una manera negativa, pero es natural en algunas maneras porque somos en lugares donde no hay una gran presencia de los gobiernos nacional o provincial. No hay un gran base de recursos. Y aquí viene una empresa con trabajo, con dinero, con camionetas grandes, blancas. Es natural por la comunidad para preguntar por
cosas, por todo, por infraestructura, por desarrollo educacional, etc. Pero el desafío por el futuro es a cambiar este modelo de paternalismo. Y en este diagrama quería enfatizar, no podemos estar en el centro de la mesa respondiendo a todos los stakeholders, los partidos interesados. Podemos estar a la mesa, pero en otra manera. Uno de los stakeholders importante, pero no los padrinos. La siguiente. Obviamente, eso es un tema sobre que podemos discutir por bastante tiempo más, pero quiero resumir muy rápido para los puntos que son para mí los más claves en esta discusión. Tenemos que co-crear un proceso con las comunidades en lo que ellos pueden decir qué es importante a ellos, qué se mide y cómo se mide. Por las empresas, tenemos que salga la negocio de desarrollo y tenemos que, como dice en el punto 4, tenemos que ser los catalizadores por planificación, no para hacer el negocio de desarrollo. Y como eso viene con el punto 3, es la expectativa que las empresas se conviertan padrinos locales deben ser romper we have to break it, we have to change it, we have to pensar diferente. Y es muy critical si queremos desarrollar comunidades alrededor de nuestras minas que son saludables y que son ¿cómo se dice? Resiliente. Eso va a estar totalmente clave, pero es difícil y no es muy sexy. Entonces tenemos que encontrar una manera más efectiva para vender este concepto a todos los stakeholders. Y finalmente, en el último diapositiva, debo mencionar que hay un marco que está público que se llama Beyond Zero Harm Framework. Y este marco, desafortunadamente, creo que es solamente en inglés, pero fue desarrollado de un grupo pequeño de empresas mineros, ONGs y académicos. Últimamente es un guía a cómo hacer este proceso, cómo a desarrollar este diálogo con comunidades para desarrollar un plan. Desafortunadamente, eso fue desarrollado hace 5 años antes de los ODS. Pero puedo decir que en este momento hay un grupo pequeño de empresas, ONGs y académicos que están revisitando este marco para update, para cambiar los puntos claves dentro del marco a
hacerlo en una manera que está completamente alineado con los ODS. Y puedo enviar una link a este grupo cuando está terminado este proceso de revitalización de este marco. Pero voy a concluir aquí. Gracias por la paciencia con mi español. Más que muy agradecidos. Bueno, ahora muchas gracias por tu presentación, Aaron. Me quedé con un montón de preguntas y un montón de interrogantes para los dos, tanto para Emilia, para Aaron. Así que me quedé pensando y reflexionando. Me imagino que del otro lado les está pasando lo mismo. Así que nos guardamos después unos minutitos para intercambiar opiniones la presentación de Lucía. Y ahora le damos la palabra a Lucía. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Gracias a todo el equipo del IADEM y en especial a mi compañero Diego Paravicini, que fue el enlace que me permitió participar hoy con ustedes. A mí me pidieron colaborar en este panel con el tema mujeres y minería, especialmente enfocado en el ODS número 5. Así que voy a hablar de este tema en tres ejes. El primero tiene que ver con el contexto internacional, un poquito hablar de cifras, cómo se encuentra la industria minera insertada en este ODS número 5. Luego, el contexto de la industria minera, un caso de Pan American Silver, cómo nosotros hemos tratado de alinearnos al eje número 5 de ODS y los desafíos que encontramos, tanto a nivel social como también a nivel legislativo. Y un tercer eje, que es el caso de Latinoamérica, cómo la legislación actualmente está impactando a América Latina. Mucho de esto ya fue mencionado por mis dos compañeros que me antecedieron. Así que doy inicio con el contexto internacional. Para el tema de minería es importante el ODS número 5, poner fin a las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. No solo porque es un derecho humano básico, sino además porque es crucial para el desarrollo sostenible. Un poco de cifras acreditadas por Naciones Unidas es que las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que ganan los varones haciendo el mismo trabajo. 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual. 13% es el porcentaje de las personas de género femenino que son propietarios de tierras en el mundo. Es decir, son cifras que nos llaman a la reflexión y que explican de alguna manera por qué existe un ODS dirigido a la igualdad de género. En la filmina podemos ver un poquito como cuál es el día que Naciones Unidas le ha dedicado a la mujer, es el 11 de febrero. ¿Por qué? Porque numéricamente, estadísticamente, las mujeres que se dedican a la ciencia, a la tecnología y a la ingeniería son un porcentaje muy pequeño frente a los varones. Y eso impacta en el desarrollo del ODS número 5, porque estamos perdiendo la mitad de la población que pudiese trabajar también en el desarrollo. En la siguiente filmina, yo les coloqué un poquito de las estadísticas, y ahí vemos pues claramente cómo en salud y bienestar, pues sí hay mucho más presencia de mujeres en las universidades, en la educación superior, pero luego esto se reduce en los campos de ingeniería, aplicación, en las matemáticas, en las tecnologías de información. Entonces, este contexto internacional es lo que nos brinda datos sobre lo que vivimos, la industria minera, y el desafío que significa para nosotros tratar de lograr la igualdad de género y subir nuestra población laboral minera
cuando también el contexto social no le brinda a las mujeres la oportunidad de educarse en materias técnicas. Vamos a pasar a la próxima filmina. Y ahí, pues, claramente vemos cómo el ODS 5 se inserta de manera transversal en todo lo demás. Llama la atención acá que no solo es en temas de las áreas STEM, es decir, educación técnica, matemáticas, ciencias, etcétera, sino también, por ejemplo, el campo del cine. En el año 2015, en Hollywood, se hizo un estudio, lo pueden buscar en internet, se llama Gender Bias Without Borders, en el cual se demuestra cómo solamente el 12% de las películas que tratan sobre temas de tecnología, solamente el 12% mencionan a mujeres insertadas en esta área. El otro 88% es de varones que sobresalen en la tecnología. Entonces, ¿cómo la empresa minera puede mejorar estos números? Pasamos a la próxima filmina para hablar un poquito de la historia. Para ustedes, pues no es desconocido cómo la mujer ha tenido que luchar por tener el derecho a votar o luchar por tener los mismos derechos que el hombre en el matrimonio. Lo mismo ha sucedido también en el campo de la industria minera. En Guatemala, por ejemplo, y también en otros países de América Latina, aún se mantiene vigente el convenio 45 de la OIT, un convenio que data de 1935, casi ya 100 años va a cumplir ese convenio, en el cual se prohíben los trabajos subterráneos de las mujeres. La norma dice, en los trabajos subterráneos de las minas no podrá estar empleada ninguna persona de sexo femenino, sea cual fuere su edad. El convenio, por ejemplo, en mi país está vigente desde 1960, en la actualidad está vigente en 98 estados miembros de la OIT y solo ha sido denunciado por 30. Es decir, que hace falta casi 100 estados que se manifiesten en relación a la discriminación legislativa que el convenio 45 representa para las mujeres en el mundo minero. Paso a la siguiente filmina. Les quería comentar también que este convenio fue discutido en el Tribunal Constitucional de mi país, en donde solo la vigencia de la norma, a pesar de que ya había sido superado por normas de protección internacional de las mujeres, aún generaba la duda en el gobierno guatemalteco y en algunas industrias, no solo de minería, sino también de construcción, si podían o no emplear mujeres para trabajos técnicos. Entonces, el Tribunal Constitucional finalmente zanja la discusión en una sentencia declarando inaplicable el convenio. Pero por supuesto que la inclusión y la diversidad plantea para la industria minera la inclusión de las mujeres en el trabajo. Hoy por hoy, pues en la industria minera tenemos mujeres que hacen trabajo subterráneo de la más variada índole, desde cuestiones de seguridad ocupacional hasta la construcción de muros de contención. Entonces, es en nuestro día a día como industria en que debemos contribuir para erradicar estas injusticias, porque las tenemos palpables también en el área legislativa, ¿no? Luego, quería también hacer un poco de alusión al derecho internacional en la próxima filmina, de cómo también dentro del sistema universal de derechos humanos y también en el sistema interamericano, estos temas han sido parte de discusiones fuertes, de informes publicados y entregados a los Estados miembros para que tomen parte de esta agenda y erradiquen cualquier forma de discriminación contra la mujer. Ahora, quiero hacer énfasis en este sentido porque ya mis antecesores en el panel han hablado de la importancia de establecer los roles de las empresas, del Estado y de sociedad civil en esto.
Las empresas no pueden tomar un papel, y me gustó la palabra que utilizó Aaron sobre apadrinamiento. Hay obligaciones internacionales que tienen que asumir plenamente los estados. Las empresas, de conformidad con los principios rectores de empresa y derechos humanos, tienen una manera de contribuir a esto. Los ODS nos dan una ruta bastante clara sobre cómo las empresas pueden insertarse a través de las vinculaciones público-privadas y alcanzar una de las 169 metas que se plantean los ODS. El trabajo que tenemos desde adentro de las empresas es escoger estratégicamente cómo nuestra industria se apega a algunas de las metas globales que tenemos, ya sea en temas de igualdad de género, en temas de cambio climático, en temas de agua y saneamiento, etc. Ahora, voy a pasar en la siguiente filmina a señalarles un poquito como dónde está vigente este convenio 45 para poder hacer una clara relación con el objetivo número 5 de los ODS. Está vigente en prácticamente todos los países en donde Pan American Silver tiene operaciones, menos en el Perú, que lo denunció hace 12 años, en 1997 o más. En Canadá, por supuesto, que fue denunciado a principios de la década de los 80, y sin embargo está presente en Argentina, en Bolivia, en Guatemala y en México. Entonces, para nosotros, a pesar de que nuestras políticas empresariales sobrepasan en creces esas prohibiciones, tenemos todavía algunos desafíos legislativos que tenemos que colaborar a combatir. En el caso de Argentina, por ejemplo, tienen un ministerio dedicado específicamente a la mujer, lo cual es de aplaudir. Y luego, pues sí, nosotros como empresa nos apoyamos muchísimo en el derecho internacional para establecer indicadores medibles y objetivos que nos permitan acreditarle a nuestros stakeholders y en nuestros reportes de ESG cómo estamos logrando implementar el objetivo 5 en nuestros reportes de sustentabilidad. Y con eso yo cierro mi presentación. Muchísimas gracias por su tiempo. Me tienen a las órdenes y quedo pendiente de las preguntas del panel y del intercambio con mis compañeros. Muchas gracias, Lucía. Muy buena tu presentación. Muy interesante. Gracias. Bueno, si les parece, entonces pasamos a las preguntas. Y tenemos varias preguntas para nuestros panelistas. La verdad que felicitaciones a los tres. Han sido bastante provocativas las mismas. Me parece que introducen y abordan una serie de temas que nos interpelan de manera bastante interesante, bastante eficaz. Creo que la primera pregunta que podríamos hacer a Aaron es una pregunta que está vinculada al planteo de una nueva suerte de demanda que tienen las empresas, en particular las empresas mineras, que es la que viene de los propios inversores. Es decir, no ya las comunidades sobre las cuales o en las cuales se hallan los territorios en los que operan las compañías mineras, sino aquellas demandas que vienen de los stakeholders denominados inversores. En una ciudad como Toronto, en donde el mercado de capitales para la minería es tan fuerte y tan presente, hay fondos que tendrían o no tendrían en cuenta invertir en alguna u otra empresa en función de metas logradas, metas reportadas, y sospecho que hoy no debe ser concebible que una empresa minera que cotice, que esté listada, no tenga un reporte de ESG como debe ser. Voy a preguntar por un pequeño resumen en inglés, fue largo. Yeah, the question in a nutshell is the following. Basically, in your presentation, it is clear that it appears in the scene a new type of stakeholder, and that is investors. Investors which have claims on the behavior of the mining companies, particularly when reporting.
and to what extent an investor would put money in a company that would not be reporting properly? Obviamente, casi siempre va a estar dinero, inversiones por todos los tipos de empresas en el mundo. Hay muchos inversionistas que no importa nada sobre el desempeño de salud, salud y seguridad ambiental y social. Y eso, para responder específicamente a esta primera parte, este tipo de stakeholder no es nuevo, es el volumen. El volumen de dinero y el volumen de voces que está enfocado en esta área. Por muchos años fue un área muy niche. ¿Cómo se traduce niche? No sé, muy pequeña. Sí, gracias. Lo que ha cambiado en los últimos 5 años, pero específicamente en los últimos 2 años, es un crecimiento muy rápido de dinero en este campo, y los inversionistas mainstream o tradicional por la primera vez están incluyendo preguntas alrededor del desempeño ambiental social en sus llamadas con el CEO. Eso es el cambio. Interesante. Tenemos una pregunta para Lucía, que hizo un comentario interesante respecto a cuál es el rol de la empresa, también mencionado por Aaron, en el sentido de que no debe ocupar el rol de padrino de alguna manera. Interesante observación. En países como los nuestros, en donde los niveles de desarrollo son distintos, hay lugares en donde el Estado no está presente. ¿No querrías expandir un poco el rol de la empresa, que creo que lo has mencionado, en esas áreas en particular donde el Estado no cumple su rol por ausencia, por deficiencia? Bien, esa es la generalidad en América Latina. Los gobiernos, ya sea por temas de corrupción, por temas de incapacidad, por temas de legislación, no están cumpliendo con ese mínimo común social que necesitan las comunidades, ya sean urbanas o rurales o semiurbanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las empresas? Que nos vemos tentados a hacer nosotros el rol, ¿no? Si la comunidad necesita educación, pues subsidiamos directamente. Yo no me aparto de la buena intención que pueda tener una empresa en hacerlo o de una persona en individual en hacerlo. El tema es que no es el rol de la empresa. La empresa puede colaborar con condiciones de trabajo digno, con ese approach de, como dijo Aaron, del do no harm, ¿verdad? Durante sus operaciones. Pero cuando tú estás tocando cuestiones de programas sociales, de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, pues claramente eso está a cargo del Estado. Y muchas veces lo que las empresas tratamos de hacer es tomar ese leverage que tenemos como empresas para que el gobierno nos acompañe en el esfuerzo por trabajar con las comunidades. Uno de esos ejemplos puede ser las alianzas público-privadas que están ya previstas en el ODS 17. Y el ODS 17 también te da no solo la matriz de cómo hacerlo, sino también hay un acompañamiento de buenas prácticas por parte de la comunidad empresarial de los países. Y muchas veces de organismos internacionales que tratan de acercar la visión empresarial con la visión estatal y la visión de las comunidades. Entonces, el desafío ahí está en articular a todo ese espectro de actores
que confluyen para poder lograr una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque claramente no son objetivos per se de una empresa, pero sí son objetivos a los cuales la empresa quiere colaborar. Clarísimo. Gráficamente lo vi en una de las primeras, no sé si fue Emilia o Aaron, pero presentaron ahí cómo la empresa es una parte más dentro del claustro social, no es el centro de, ¿no? Entonces, el desafío es articularse con el gobierno, con las comunidades y, por supuesto, en cómo nosotros operamos de manera sostenible. Gracias. Tenemos una pregunta para Emilia, Marcela, ¿te parece que vamos a ella? Por supuesto. Emilia, ¿cómo haríamos, cómo hace una empresa para detectar quién o quiénes son los que otorgan la famosa licencia social? Yo lo que pienso un poco, bueno, hay herramientas, a priori no se puede contestar no hay una metodología que uno pueda decir, adapto esto, este es mi modelo, son estos, esto aplica para cada una de las empresas. Sí, obviamente existen herramientas y existen, bueno, metodología no es la palabra, pero no es inmediato, es un trabajo un poco sensible. A mí me parece es uno de los trabajos más sensibles que hay de relacionamiento con los grupos de interés. Y un poco ver esto, que es, nosotros trabajamos a medida con cada empresa, por ejemplo. Cada empresa no es lo mismo, lo que hablamos de la diferencia con la localización y cuáles son las actividades en particular y en qué etapas se está de la explotación se está dando, es como uno tiene que ir detectando. Y que también entender que son variables, que se van modificando en el tiempo, que quién es el grupo de interés, que el primer día que yo hago el mapeo de mi grupo, tengo que ir reajustándolo de acuerdo a cómo se van modificando las condiciones, de acuerdo a cómo van modificando condiciones que no tengan que ver con la empresa, pero sí externas. Supongo que COVID es un ejemplo de algo que pudo haber modificado bastante las condiciones de las operaciones y el relacionamiento. Pero un poco es eso, es ir trabajándolo, y en esta parte que yo digo de mantenimiento, también es ir entendiendo que el mantenimiento también está dado por diferentes grupos, que en muchos casos son muy difusos y que hay que entenderlos también, que no tienen todos el mismo interés y que todos van a tener intereses diferentes y hay que estar poniendo el ojo ahí y trabajando sobre eso. Ok. Tenemos una pregunta que no está dirigida a nadie en particular, pero intuyo que, Aaron, you may have something to say about it. Y es una pregunta que alude a la tensión que hay en hablar de sostenibilidad en materia minera cuando los proyectos son cada vez más cortos, ya no duran 100 años, duran menos, y cuando son tan disruptivos que pueden provocar alteraciones en las relaciones de la comunidad. Por ejemplo, pagas muy altas que generan desigualdades, alteraciones ambientales que quedan para siempre, como diques de cola. Y la pregunta que subyace entonces es, ¿cómo frente a estas asimetrías que puede generar una industria como la minera, que me atrevo a aclarar no es la única que lo provoca, se puede hablar de sostenibilidad? Se puede hablar de una industria que, de acuerdo a los ODS, tiene que estar pensada para lograr ese objetivo de lograr un buen resultado para la generación actual sin comprometer el futuro de la que viene. ¿Is it clear? Good. Hay bastantes cosas Oh, sí, sí. dentro de esta pregunta. Es una pregunta compleja, sí. Bueno, pero es una pregunta, bueno, obviamente la actividad no es una actividad que podemos continuar por más de 20, 30 años en un lugar. Bueno, voy a empezar. En general,
una cosa muy interesante es que la industria minera va a estar muy, muy crítica en la economía global, en el cambio, transición a una economía sin carbón, de decarbonized economy. Entonces, vamos a tener un rol muy crítico en el mundo sostenible, pero creo que estás hablando más en local. No vamos a estar ahí por muchos años, pero el cambios que vamos a traer a unas comunidades es increíble. Es nuestro trabajo a gracias, que esos cambios generalmente son positivos, porque la cantidad de inversiones, impuestos, trabajo, desarrollo de capacidad local, etcétera, van a ser muy grandes. Pero los puntos en lo que estaba hablando fue, si queremos más que eso, si queremos salir después 20 y 30 años y la comunidad es últimamente mayor, la capacidad de la gente es mayor, niveles de educación, salud, todo está mayor, necesitamos un plan y necesitamos indicadores. Eso es donde viene eso es donde viene este marco. Correcto. Esa referencia que acabas de hacer a los indicadores me parece que responde toda una constelación de preguntas vinculadas a cómo medir la sostenibilidad en materia de desarrollo en la actividad minera. Y me parece que son los indicadores, ¿no? Con este marco es la manera para medirlo. Y no, pero la cosa más importante de eso es que no es los indicadores de nosotros, es los indicadores de la comunidad. Exacto. Exacto. Hay una pregunta que me parece que está un poco pensada para Emilia y es ¿cómo y a qué nivel se relacionan los ODS en la práctica? Perdón, ahí vuelvo a mi micrófono. Volviendo un poco al final de mi presentación, cuando hablaba del 13, de la Acción por el Clima. Entonces, nombré rápidamente lo que puede hacer los planes de emergencia, en los casos en los cuales haya un evento de cambio climático extremo, cómo es que puede trabajar la empresa, y pareciera que está haciendo un plan de emergencia para la comunidad, por ejemplo, para que puedan adaptarse o tener una rápida respuesta en miras de este evento. Bueno, pareciera a priori que estamos hablando del ODS 13, y si uno se pone a analizar, en realidad estás aportando al 3, por ejemplo, al de salud, o bien como mismo la empresa podemos estar hablando en el objetivo 13, pero también se necesita el aporte del objetivo 7, que es energías renovables, por ejemplo, mismo que la minería aporte al 7 en baterías de almacenamiento, por decirlo más obvio, o si no, cómo es que pueden estar utilizando estas energías renovables para poder alcanzar la reducción de emisiones, por ejemplo. Eso es para dar ahí ejemplo puntual. Lucía, el tema de la mujer en la minería sin duda es un temazo, es un tema vigente y es un tema que resulta sensible, además porque arrancaste con esta prohibición de que las mujeres puedan trabajar en túneles. Pero la pregunta sería, quizás llevándolo un poco más a la cosa práctica, es
¿tenés ejemplos para darnos acerca de cómo se implementa el ODS 5 en la industria minera? Sí, bueno, por ejemplo, en Women in Mining, que es una iniciativa que acaba de nacer en Argentina, muchas de las mujeres seguramente que aquí tenemos en el público, miembros activos ya de Women in Mining, ahí podemos encontrar cómo la industria adopta sí, adopta tal vez un enfoque mucho más abierto al que planteaba la norma de 1935 y contrata mujeres para el trabajo subterráneo. Y tenemos el ejemplo de Avita Mining, cuyo director ejecutivo y fundador es una mujer, Farhana Buttram es ella, ella está en Australia, no, perdón, en Sudáfrica está ella. Y su empresa se dedica precisamente a minería subterránea, trabajando en cobre, en oro, en uranio, en carbón. Este es un ejemplo. Otro ejemplo es cómo se adapta en la industria minera overoles o trajes mineros para el cuerpo de la mujer. Ese es otro ejemplo. Son prendas de EPP diseñadas para mujeres en donde pues hay acolchado protector en las áreas donde mayor necesidad tienen las mujeres. Otro ejemplo es, lo estoy viviendo yo hago home office, tengo a mi chiquito de 6 años conmigo, de repente que estoy en media reunión y él me pregunta algo, mamá, cualquier cosa pues. Entonces son medidas de hecho que de a poco le dicen a la mujer, oye, ven aquí que yo tengo un trabajo que se va a adecuar a tus necesidades. ¿Ya? Pero son cositas que en la práctica las empresas van como encontrando ese espacio cuando hay voluntad para hacerlo, ¿no? Otro ejemplo me gustaría llamar a Beatrice Pierce, que ella trabaja en Glencore, ella es la gerente general de Chile, es un país cercano a Argentina. Pues ella relata en su vida que tuvo que superar prejuicios que van desde la exclusividad masculina para acceder a un cargo hasta lo racial en Chile. Y ahora hoy, pues ella es la gerente general en Glencore. Joan Dudley, en Río Tinto también, es un ejemplo a seguir. Ella es la gerente senior de Minas Estratégicas y Planificación de Recursos en Australia. Entonces, ejemplos hay muchos, ¿verdad? Yo estoy segura que muchas de las que están aquí con nosotros podrían levantar la mano y decirlo. Yo recomiendo la lectura de un paper que sacó Columbia Center hace algunos años en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y se llama así, Cómo desarrollar los ODS en la minería. Lo escribieron junto con Jeffrey Sachs, que es un prestigioso economista, y también recomiendo, bueno, yo lo tomé cuando empecé a trabajar en la industria minera. Yo venía de otro ámbito, ¿no? Venía de la industria de palma, entonces tuve que aprender de minería. Tomé el curso del Banco Interamericano de Desarrollo sobre minería sustentable. Y ellos ahí pues dan muchos ejemplos de cómo la industria minera se inserta en esta agenda y te dan ejemplos también de indicadores financieros, de indicadores sociales, de indicadores de toda índole. Y recordemos que los ODS particularmente utilizan los indicadores de Naciones Unidas porque es una iniciativa de los estados, es una iniciativa intergubernamental. Entonces, los indicadores cualitativos y cuantitativos para reportar los ODS pasan por ese tamiz de Naciones Unidas y están compilados. Yo luego posteriormente puedo postear aquí el link en donde están ya pues los indicadores cualitativos y cuantitativos que son los que le sirven a Naciones Unidas para pasar el examen periódico universal en cada uno de los países de América Latina y del resto del mundo. Excelente. Marcela, ¿crees que nos queda tiempo para una pregunta más? Podemos hacer una chiquita y yo estoy intrigada por hacérsela a Aaron, así que me tomo el atrevimiento. Dale. Me gustaría que Aaron nos dé un ejemplo. Él hizo mucho foco en el plan, ¿no? Que las acciones requieren un plan y salir del rol del padrinazgo. Un
¿algún ejemplo común que vos puedas mencionar como para bajar a nuestro público el anclaje de un ejemplo y cerrar la parte teórica conceptual con un ejemplo de algo que has implementado con un plan? Bueno, este marco fue utilizada en un proyecto que hemos tenido en Yamana, pero vendemos hace 2 años en Brasil. Y empezamos a una otra mina, otra vez vendamos esta mina en Brasil. Entonces, hemos tenido 2 ejemplos en Yamana, pero ahora no. Pero ojalá vamos a empezar un proyecto piloto en Jacobina, en nuestra mina en Brasil. Pero también hay un lugar que se llama Nueva León, en Chile, donde están haciendo este plan exactamente en Chile. Es un plan regional de desarrollo que fue desarrollada con dinero del Estado local, de la empresa minera y de algunos ONGs locales. Todo alrededor de la mesa, meses en planificación y casi 1 año de diálogo con la comunidad para identificar cómo vamos a medir y con qué frecuencia, cada 2 años, 3 años, 5 años, etc. Hay ejemplos en Canadá también, en el norte de Canadá, y hay algunos ejemplos que conozco en África Oeste, en Burkina Faso y Senegal. Pero cada 3, 4 años hay una reunión alrededor de PDAC en Canadá para discutir las lecciones aprendidas de este ejemplos. No sé si contesté la pregunta con specifics. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si nos queda mucho más tiempo, sino como para ir cerrando un poquito y después darle la palabra a Néstor. Me parece interesante, obviamente no podemos abarcar todos los objetivos de desarrollo sostenible en este corto tiempo, pero hicimos un recorrido desde lo que es la definición, la introducción al tema que nos hizo Emilia, el pantallazo general del marco de aplicación. Es sumamente útil en esto de poner una foto, incluir la licencia social y el relacionamiento que tiene necesariamente con los objetivos de desarrollo sostenible, porque uno retroalimenta al otro y es la materia prima del otro. Después pasamos a la parte más de, si se quiere, una mirada de campo realista que nos aportó Aaron en cuanto a decir qué tengo que reportar y cómo lo tengo que reportar, y una mirada nueva, salir del rol del paternalismo, de ese padrinazgo, a correr a la empresa del centro de foco, que si se quiere veníamos acostumbrados a tener esa mirada en cuanto a que, como dijo, vienen con las camionetas y hay muchas luces y llaman foco de atención, y ahora el aprendizaje es saber que la empresa tiene un rol distinto y va a tener que tener su plan. Todos mencionaron en sus exposiciones esto de que la importancia de tener un norte hacia dónde se va y de elegir qué objetivos de desarrollo se van a poder trabajar. Y dentro de esa
dentro de los objetivos que hay que elegir, bueno, Lucía eligió su exposición en cuanto al torno de la importancia del desarrollo y la inserción de la mujer, que sin duda es uno de los temas pendientes, que hay mucho, pero mucho trabajo para hacer, unos linkeados con el otro, y lo lindo de esto es, a mí que me gusta el lado de la creatividad, es salir de los modelos. Todos podemos hablar de algunos drivers como referencia, pero en el fondo va a depender de cada uno de ustedes, que son los aplicadores de este tipo de políticas y de acciones, de tener mucha sensibilidad con el terreno. A partir de ahí diseñar, las herramientas nos sirven como ejes y son sumamente valiosas, y ahora, bueno, en esa interacción con la comunidad y en conseguir la licencia social viene la adecuación todo el tiempo, y el estar midiendo. Por eso la parte de reporte, y cómo se reporta, quién se reporta, es importante. Así que a mí me pareció sumamente gráfica la presentación de ustedes tres. Les quiero agradecer sinceramente a Lucía, Emilia y Aaron la participación. Tuvimos una participación internacional que nos aporta la mirada de cada uno y en los temas en los que están trabajando, y nos acorta las distancias en las que estamos, geográficas. Entonces nos nutrimos con los comentarios que ustedes hicieron, así que de mi parte sumamente agradecida a ustedes y bueno, al público que está del otro lado escuchando gustosamente las presentaciones de ustedes. Creo que claramente tendríamos, son temas que dan para seguir muchísimo más, pero se nos escapa un poco el tiempo, así que por mi parte le cedo la palabra a Néstor, si quiere hacer sus comentarios. Quizá, Marcela... Si les parece, Roberto y Marce, podemos avanzar con la entrega de los reconocimientos a los speakers. Exacto. Muy bien, fantástico. Bueno, como nosotros estamos muy agradecidos de la participación y que nos hayan aceptado esta invitación para participar. Sabemos que estuvieron trabajando en sus presentaciones, nos dedicaron este tiempo para lo que fueron las pruebas, para ahora las presentaciones, y ADEM, el Instituto Argentino de Derecho para la Minería, les va a otorgar una placa recordatoria de su participación en este que es nuestro primer Congreso Internacional de Derecho a la Minería. Entonces, con esto de la distancia en la que estamos todo el mundo trabajando, se las vamos a hacer llegar a los domicilios de ustedes. Después nos vamos a poner en contacto y les vamos a pedir los domicilios para enviar estas placas que gentilmente IADEM quiere enviarles a ustedes en señal de agradecimiento y valoración de la participación de ustedes. Así que bueno, va a ir una placa para Lucía, una para Aaron, una para Emilia, y esperamos que, pasada la situación de la pandemia, podamos hacer un nuevo congreso, pero ya de manera presencial, y tenerlos de manera presencial en un nuevo evento que desarrollemos. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias a Aaron, a Lucía, a Emilia, a Roberto y a Marcela. La verdad es que un panel muy interesante sobre una temática que evidentemente requiere todavía, por lo menos en muchos ámbitos jurídicos, de mucha difusión. Así que esperamos haber hecho nuestro aporte acá, y seguro será una temática que volvamos a tomar más adelante para continuar con esta difusión, ¿no? Pero bueno, con este panel hemos llegado al final de este congreso, y queríamos aprovechar para tener unas palabras. Bueno, tuvimos, creo que, 3 jornadas muy interesantes, con 6 paneles, con 2 conferencias, todo realmente muy interesante, a cargo de profesionales de primer nivel, con la particularidad además que muchos profesionales venían
son originarios de otros países o se desempeñan profesionalmente en otros países, lo cual le dio al Congreso y a las distintas ponencias miradas particulares, miradas distintas, con lo cual creo que suma mucho valor, ¿no? Por otro lado, los speakers han sido, nos parece, muy generosos con nosotros, compartiendo su tiempo primero, también su conocimiento, ilustrándonos sobre temáticas variadas de su especialidad y todas temáticas muy relevantes para la actividad minera, ¿no? Así que ojalá que nuestros asociados que hayan podido participar del Congreso lo hayan disfrutado, lo hayan podido aprovechar. Para aquellos que no pudieron participar o que se perdieron algún panel, vamos a intentar subir estos videos en nuestra plataforma de YouTube, de manera que los puedan tener ahí disponibles y bueno, revisarlos cuando lo crean oportuno. Y también ojalá que lo que hemos escuchado en este congreso, sobre todo en lo que tiene que ver con experiencias de otros países, nos sirva a nosotros en IADEM, a nuestros asociados, para mejorar o para integrar nuestro análisis del régimen jurídico argentino, aplicable a la minería, y contribuir, en los casos que corresponda, que se pueda, a mejorarlo, lo cual finalmente constituye uno de los principales propósitos de IADEM, ¿no? Así que bueno, esperemos que eso se pueda cumplir. Por otro lado, me gustaría referirme también al lujo que hemos tenido de contar con dos exposiciones magistrales de dos personas referentes, como son Héctor Mayral y como lo es el ingeniero Roque Benavides. En lo personal, yo me quedo con dos conceptos que ambos mencionaron de una u otra forma, que no son muy técnicos, que son más bien de sentido común, pero que son, me parece a mí, de la máxima importancia, y particularmente me parece que son conceptos sobre los que IADEM puede aportar mucho en materia, por lo menos de difusión y de concientización, ¿no? Por un lado, el concepto de Mayral, de destacar la importancia de la seguridad jurídica como piedra angular, digamos, de la inversión minera, de la inversión minera responsable, de largo plazo, seria, la que necesita Argentina. Por otro lado, el concepto de Roque Benavides, que es inadmisible tener países en Latinoamérica con riqueza en el subsuelo y pobreza en la superficie, que es indispensable poner en valor esa riqueza, por supuesto con responsabilidad social, con responsabilidad hacia el medio ambiente, pero ponerla en valor en beneficio de quienes habitamos estos países, ¿no? Así que creo que en ambos temas, en ambos conceptos básicos, pero centrales para el desarrollo de la minería, tenemos en el marco o en el ámbito de IADEM, creo que bastante para aportar, de mínima a nivel de concientización, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, diría que este ha sido nuestro primer congreso, tuvo que ser virtual, lamentablemente las circunstancias lo impusieron, con todo el desafío que eso representa en materia de potenciales problemas tecnológicos o de conectividad. Gracias a Dios no hemos tenido nada de todo eso. Por otro lado, hemos tenido una organización absolutamente impecable y al detalle, gracias a la denodada tarea de nuestro amigo y colega en la comisión directiva, Leo Rodríguez, a quien le agradecemos profundamente por todo el trabajo, y creo que hablo en nombre de toda la comisión al decir esto. Y bueno, como dije en las palabras de inicio, y ya ahora sí para terminar, nuestro mayor deseo es que este congreso se constituya como una cita académica anual, que se gane un lugar en la agenda de todos y que se vaya repitiendo todos los años. De nuestra parte, desde IADEM, vamos a trabajar para que eso sea así, y nos comprometemos desde ya
a trabajar por el Congreso, por el segundo Congreso Internacional de Derecho para la Minería del IADEM, que tendrá lugar en el año 2021, ojalá en forma presencial, y al cual desde ya invitamos a todos. Les agradecemos mucho por la atención y que tengan muy buenas tardes.